Este mundo, hermanos míos, a ellos les gustaba como estaba. Lo único que quitarían sería la molesta presencia de los romanos, ellos. Pero todo esto tenían una cómoda posición los líderes. Por eso no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Así que aquí vemos nosotros, hermanos, claramente que la forma de pensar de hoy en día es que será muy bueno cuando hablamos del cielo, será muy bueno para nosotros y es muy bueno, mucho mejor que el mundo, ir al cielo, ir a la gloria por la gracia de Jesucristo en el día de su manifestación gloriosa. Por eso, hermanos míos, pero muchos cristianos no tienen prisa y no anhelan la venida del Mesías en estos tiempos. Sí. Así que había mucha injusticia en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces cómo este juicio se desarrolló precipitadamente. Todo fue muy rápido y no era normal reunir a todo el Sanedrín a altas horas de la noche para juzgar a un detenido. Y menos en la noche de la Pascua, donde todas las familias estaban en su reunión tan importante de celebrar la fiesta de Jehová. Pero la mayor preocupación del Sanedrín en estos momentos no era el de hacer justicia, sino que actuaban de noche y con rapidez por temor a las posibles reacciones incontrolables de las multitudes. Recuerdan que ellos mismos decían, no en la hora de la Pascua ni de la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Así que ellos buscaron la mejor manera de sacar adelante sus malvados deseos y planes con un reo convicto para llevarlo a la muerte. Aquí en el versículo de Marcos 14, en el versículo 63 entra al escenario Pedro. Pero voy a aludir a lo que está pasando con Pedro, porque me quiero enfocar exclusivamente a todo lo que le rodea los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, a todos los actos malvados que estuvo en contra de Él, porque esto es parte del Evangelio, esto es parte de la salvación, esto es parte de la obra de Cristo Jesús al venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso voy a tocar este punto en donde dice la palabra de Dios que buscaban testimonio contra Jesús, pero no le hallaban. Ya lo leímos aquí. Dice la palabra de Dios aquí. Dice en el 56, porque muchos decían mentiras, falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo, hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano.
vemos y continuamos con este juicio de Jesucristo, estando primero con Anás. Se reunieron de emergencia en la noche en la casa de Caifás, el Sanedrín, los miembros de allí, y al amanecer ya están oficialmente como debe de ser, pero con la decisión tomada de llevar a la cruz, sentencia de muerte, injustamente. Y aquí vemos nosotros que no podían encontrar una acusación concreta, ni tampoco habían testigos que la pudieran avalar. Y esto era muy grave, porque en el tiempo de la ley, y ellos que eran los que practicaban la justicia de la ley decía, allá por ejemplo en el libro de Números 35, de los testigos que van a acusar a un culpable, tenía que ser alguien que lo haya oído y lo haya visto, 2 o más testigos. Pero si el testigo era falso, ese testigo tenía que ir a la muerte. Y estos testigos no concordaban. Por eso había mucha injusticia en este juicio que nosotros vemos aquí, injusto, contra nuestro Señor Jesucristo. Así que decían falso testimonio contra él, mas no concordaba, dice el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Tenían dificultad para acusar a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, que es la pureza más grande existente en todo el universo, sin contaminación, sin manchas, sin malicia, sin envidia, sin pecado, puro, santo. Qué difícil poder acusar a un inocente de la calidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todas las acusaciones que estaban en contra de él eran presentadas falsas y no concordaban, dice el versículo 55. Así que podemos ver nosotros aquí que combinaron mentira con verdad. ¿Dónde? Aquí, donde ellos dijeron así: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesucristo en Juan capítulo 2 lo dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Destruid mi cuerpo y yo lo levantaré resucitando de los muertos. Qué tristeza que estos hombres muertos en sus delitos y pecados, sin Dios, sin esperanza, como Jesucristo dijo: vosotros, vuestro padre es el diablo. No podían entender las palabras espirituales que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando. Como lo dice allí en Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque la palabra de Dios se tiene que discernir espiritualmente. Y aquí ellos dicen, mezclan verdad y mentira.
Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esa es la manera más diabólica. La manera más diabólica de mentir. Porque es una mentira en la que hay un elemento de verdad. Él estaba hablando, Jesucristo, de un templo. Él estaba hablando de su cuerpo. Él estaba hablando del tabernáculo de Dios sobre la tierra, en donde Dios Padre había señalado a nuestro Señor Jesucristo como su Hijo amado, su representante, el que manifestaría su carácter a los hombres. El tabernáculo de Dios sobre la tierra era nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, destruid este templo y yo lo levantaré al 3er día. Y estos hombres mezclan una mentira diabólica con un poco de verdad. Ellos dicen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesucristo nunca dijo eso. Léalo usted en Juan capítulo 2. Cuando dijo, ¿qué señal das tú cuando limpió el templo? ¿Sí? Las mentiras, hermanos, y las falsas acusaciones en este juicio injusto contra el Cordero de Dios, hermano mío, que era olor fragante al Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Aquí vemos esas mentiras sobre nuestro Señor Jesucristo y las falsas acusaciones, las armas favoritas que Satanás ha utilizado en todas las épocas. La mentira y las falsas acusaciones, mentiras diabólicas en donde mezclan mentira y verdad. Así que aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo sufrir estas cosas. Sufrir estas cosas. Hasta que encontraron, dice aquí, a algunos falsos testigos que presentaron una acusación contra nuestro Señor Jesucristo, pero distorsionaron sus palabras. Juan 2:19 lo dice así: respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la proclamación de Jesucristo, hablando de su cuerpo y de su resurrección. El poder que Dios iba a efectuar para poder librar al hombre de ese monstruo, de ese gigante que el hombre no puede vencer. La ley del pecado, la ley de la muerte, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, Satanás mismo, la corriente del mundo, los deseos de la carne, la iniquidad, las transgresiones que el hombre no puede vencer solo por el evangelio glorioso y poder de Dios en Jesucristo, por su Santo Espíritu y por su palabra.